Hola, mi amigo querido. Nuevamente, por la gracia de Dios, por su infinita misericordia, estamos aquí juntos para estudiar esta vez la lección número 10 para el 6 de diciembre del año 2025. El título de la lección es El verdadero Josué. Y el propósito de la lección de esta semana es enseñarnos algunos principios bíblicos de tipología. La palabra un poquito complicada, ¿no? Tipología. Vamos a ver qué significa la tipología y de qué manera Josué es un tipo del Señor Jesucristo, el gran libertador del pueblo de Dios a lo largo de todos los tiempos. Entonces vamos a la primera parte de esta lección hablando de la tipología bíblica. ¿Qué es la tipología bíblica? Es un método de enseñanza bíblico. En la Biblia encontramos mucho esto. A través de este método, Dios usa personas, acontecimientos, lugares del pasado para enseñar algunas lecciones con relación al futuro. Por ejemplo, el Éxodo es un acontecimiento que sucedió hace siglos atrás. ¿Qué fue el Éxodo? La libertación del pueblo de Israel comandado por Moisés. Él sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra de Canaán, la tierra de la libertad. Ese es el tipo, la figura, el acontecimiento del pasado. Pero eso de alguna manera, tipológicamente, anunciaba la libertación de los seres humanos de la esclavitud, no de Egipto, sino del pecado, para ser llevados a la tierra de la libertad, a nuestra Canaán celestial. En el primer caso fue Moisés el libertador, en el segundo caso es Jesús el libertador. Ese es el uso de la tipología en la Biblia. Bueno, algo que la lección presenta es la tipología de David. En el Salmo 22, si tú tienes tiempo, lee todo el Salmo 22. Tú verás a David delante de las injusticias, de la persecución que sufría, porque él había sido ya ungido como rey, pero Saúl no quería dejar el poder y lo perseguía, lo maltrataba. Entonces, David escribe el Salmo 22 diciendo sus angustias, su tristeza, su dolor. Y hay algunas expresiones de David en el Salmo 22 que no se entiende relacionadas con David, porque cuando su sangre fue derramada, en fin, cuando sus vestidos fueron destrozados, nada. Pero en este caso David es un tipo del Señor Jesucristo, que un día sufriría para salvar a la humanidad y que finalmente sería crucificado en la cruz del Calvario. Resumiendo esta parte, tipología es un método de enseñanza a través del cual Dios usa acontecimientos, personas, lugares del pasado para enseñar lecciones futuras. De esta manera se ilustra mejor el Evangelio, el tema de la salvación o cualquier otro tema. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos al Cordero, que es sacrificado todos los días en el pueblo de Israel. Pero ese Cordero es el tipo del Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo, o sea, un tipo del Señor Jesucristo. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron preparados vestidos de pieles de oveja para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Allí tenemos un tipo de lo que Jesús hace con la realidad triste del pecador desnudo, no físicamente, sino espiritualmente, y como la única solución para el ser humano es Cristo, el Salvador. Sabes, querido, en todas estas lecciones no debemos dejar en ningún momento al Señor Jesucristo de lado. El riesgo que corremos es tratar de explicar tanto la tipología desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista hermenéutico y esto y aquello, y nos olvidamos que
El evangelio todo tiene como centro al Señor Jesucristo. Y con lo que realmente importa no es tanto entender qué es la tipología, aunque puedes hacerlo. Y la lección de la escuela sabática tiene muchos detalles que es bueno que tú estudies y subrayes. Pero lo que es necesario entender es que la vida cristiana es una vida de comunión con Jesucristo. Porque cuando tú estás triste, cuando estás pasando por dificultades, por problemas terribles en la vida, entender tipología no te va a ayudar de nada. Pero saber que Jesús está a tu lado, eso sí te va a ayudar. Saber que nunca estás solo, que el Señor no te abandona y que pases por donde pases, el Señor estará contigo y finalmente serás victorioso. Bueno, entonces vamos a la segunda parte de la lección, estudiando el tipo y el antitipo. ¿Qué es el tipo? Es la figura, acontecimiento, lugar, hecho del pasado. ¿Cuál es el antitipo? Lo que el tipo simbolizaba. Por ejemplo, el cordero en el Antiguo Testamento es el tipo. ¿Y cuál es el antitipo, el cumplimiento? Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Éxodo es el tipo. ¿Y cuál es el antitipo? La salvación del ser humano del yugo opresor, no de Egipto, sino del pecado. Ahora, cuando estudiamos este asunto del tipo y el antitipo, tenemos que ver que hay tres maneras en que se puede aplicar los tipos. En primer lugar, en la vida de Cristo, este sería el cumplimiento cristológico. En segundo lugar, en la experiencia de la iglesia, este sería el cumplimiento eclesiológico. Y en tercer lugar, el cumplimiento escatológico, que tiene que ver cómo el tipo se cumple en los tiempos finales y en la destrucción final del mundo. Por ejemplo, Israel. Israel es un tipo, era verdaderamente una nación que vivió en el pasado, todo eso es correcto, pero también es un tipo de un cumplimiento futuro. ¿Qué significaba Israel en su cumplimiento cristológico? Si tú lees Mateo capítulo 2, versículo 15, te vas a dar cuenta que Israel ¿ah? simboliza el lugar de donde el Mesías tendría que huir para escapar de la ira de Herodes. ¿Y cuál sería el cumplimiento eclesiológico? Segundo Gálatas capítulo 6, versículo 16, tú verás que Israel en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la realidad en la vida de la iglesia. Israel simbolizaba también a la iglesia espiritual de Dios. Y en el cumplimiento escatológico que tiene que ver con el tiempo del fin, según Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 al 8 y también el versículo 14, veremos que Israel es un símbolo de los redimidos. En el grupo de los 144,000, por ejemplo, ahí está Israel de nuevo, por tribu. Pero Israel ya no existe. Israel fue un asunto del pasado. Este es el cumplimiento escatológico de Israel. Otro ejemplo, el Éxodo. Aquí está un poco más claro este concepto. En su fase cristológica, ¿cuál es el Éxodo? Porque de manera literal, ¿qué significó el Éxodo? El Éxodo fue cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y se fue hacia la tierra de Canaán. Ahora, este tipo, ¿cuál fue su cumplimiento cristológico en la vida de Cristo? Cuando Jesús salió de Egipto, después que Herodes había muerto, para retornar a Jerusalén. Y en la vida de la iglesia, el éxodo en la vida de la iglesia, según de acuerdo con segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, simboliza la salida del pueblo de Dios del paganismo, del mundo que lo rodea. Y en su cumplimiento escatológico, ahí tendríamos que leer Apocalipsis 18:4, para ver que en su cumplimiento escatológico el éxodo significa la salida del pueblo de Dios, de la iglesia contaminada. Y esto se refiere ya al tiempo del fin, cuando Dios dice, salid de ella, pueblo mío, refiriéndose a Babilonia. El pueblo tiene que salir de una iglesia que no es completamente verdadera en el sentido bíblico, no
respeta las enseñanzas bíblicas, sino que las mezcla con tradiciones humanas. El santuario también. El santuario, de acuerdo con Mateo 26, versículo 61, el santuario, en su cumplimiento cristológico, es el propio Señor Jesucristo. En su cumplimiento eclesiológico, de acuerdo con 1 Corintios capítulo 3, versículos 16, 17, el santuario simboliza al pueblo de Dios. Y en su cumplimiento escatológico, si tú lees Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, verás que el pueblo de Dios son las columnas del santuario, o sea, el pueblo de Dios redimido también es un cumplimiento escatológico del santuario. Bueno, esta parte es un poco teórica, ¿te das cuenta? Es interesante conocer, estudiar, vuelvo a repetir, toma la lección, estudia, reflexiona, piensa, subraya, pero hay que tener cuidado de no perdernos en esto. En la tercera parte del estudio, que es lo más práctico y bonito, a donde el autor finalmente quiere llevarnos, vamos a ver a Josué como la figura tipológica. Es interesante que Moisés, de cierta manera, es un tipo de Josué, porque lo que sucedió en la vida de Moisés también sucedió en la vida de Josué. Pero tanto Moisés cuanto Josué son un tipo del Señor Jesucristo, que es nuestro verdadero Moisés y nuestro verdadero Josué. Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cristo nos saca de la esclavitud del pecado. Josué guió al pueblo en la conquista de la tierra prometida, en el desierto, conquistando, venciendo al enemigo, derrotándolo, devolviendo la tierra a los hijos de Dios. Pero Cristo es el verdadero Josué. Él es el que nos conduce en esta vida. Porque, querido, la salvación ya es nuestra, pero el diablo no se queda tranquilo. Canaán ya era del pueblo de Israel. Sin embargo, ¿cuántas veces tuvo que enfrentar enemigos? La salvación ya es nuestra. Cristo ya murió por nuestros pecados. Ya nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Pero acaso el diablo va a querer que nosotros lleguemos a Canaán? No, no. El diablo va a hacer todo lo que pueda y lo que no pueda también. ¿Para qué? Para destruirnos, para impedir que lleguemos a tener el reposo celestial con Cristo. Todos los días tú enfrentas luchas, aparece un enemigo de una manera, de otra manera, dificultades. A veces esos enemigos no son exteriores, a veces esos enemigos están dentro de nuestro propio corazón, es nuestro propio carácter deformado por el pecado. Entonces tenemos luchas en la casa, en la familia, en la sociedad en que vivimos, en la propia iglesia de Dios. Hay dificultades, pero así como Josué condujo al pueblo de Israel a través de Canaán hasta encontrar el reposo, la conquista final, así también Cristo nos conduce, nos acompaña, no estamos solos al querer disfrutar de la experiencia de la salvación, que es en esta tierra incompleta, pero que será completamente eh, cum- cumplida allá en el reino de los cielos. Dios es maravilloso, queridos. La verdad es que no estamos solos en esta vida. Si en este momento estás atravesando un momento de dolor, de dificultad, a veces te preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué si cuando Cristo llegó a mi vida encontré la salvación, por qué en este momento no puedo disfrutar de esa experiencia de salvación? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay lágrimas? ¿Por qué hay luchas? Es que todavía estamos peregrinando en esta tierra. Canaán no era el reposo pleno para Israel. El reposo pleno, completo, es cuando Cristo vuelva. Nosotros también estamos en esta tierra. ¿Podemos estar seguros de nuestra salvación en Cristo? Claro que podemos. Cristo nos garantiza la salvación, pero todavía estamos luchando, enfrentando dificultades. Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de El verdadero Josué como antitipo. Josué es el tipo del Señor Jesucristo, ya vimos eso. Jesucristo es el cumplimiento de Josué.
Josué fue real, pero era apenas una figura. En realidad, en su vida, en su ministerio, en su trabajo de conquista, era una figura de lo que Jesús haría por su pueblo de todos los tiempos. Es interesante que el nombre de Josué y de Jesús tienen la misma raíz, Joshua. Ya por el nombre, Jesús era el cumplimiento pleno del Josué que la Biblia relata dirigiendo al pueblo de Israel. Pero además de eso, hay muchos incidentes en la vida de Josué que pueden ser aplicados hoy a la relación Cristo-Iglesia. Por ejemplo, el paso del Jordán. Josué condujo al pueblo de Israel a través del Jordán. Ese cruzamiento del río Jordán en realidad era una experiencia clave, porque hasta aquí habían estado en el desierto, ahora entraban a Canaán. Pero no había entrada a Canaán a no ser atravesando el río Jordán. Nosotros también vivimos esclavizados en Egipto, pero en algún momento encontramos al Señor Jesucristo, nuestro Josué, que nos ayuda a entrar al río Jordán para salir al otro lado y poseer la tierra. Ese entrar al río Jordán, yo me atrevería a decir que es un tipo del bautismo. Mucha gente que ya podría ser bautizada, que ya estudió la palabra de Dios, dice, pero ¿por qué es necesario bautizarme? Yo te diría, usando esta figura del tipo y el antitipo, ¿por qué era necesario que Israel atravesara el río Jordán? Porque Canaán estaba del otro lado, porque de este lado estaba la esclavitud de Egipto, el peregrinaje en el desierto. ¿Por qué es necesario que el cristiano sea bautizado? Porque del otro lado del bautismo está la nueva vida en Cristo, el nuevo nacimiento. Esa es una figura muy interesante, pero hay otra. Por ejemplo, Josué ayudó al pueblo de Israel a conquistar la tierra. Cristo es nuestro gran comandante que nos ayuda a conquistar, ¿ah? Finalmente las dificultades, a los enemigos de esta vida. Por eso Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que debemos tomar la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir al enemigo, porque nuestro enemigo no es de carne y sangre, porque si fuera de carne y sangre, pues tendríamos que alimentarnos bien físicamente para enfrentarlo, pero nuestro enemigo es un enemigo astuto, una fuerza espiritual en las regiones celestes. Es por eso que la única manera de derrotar al enemigo para apoderarnos finalmente de Canaán celestial, nos es dada por gracia, porque la tierra prometida a Israel le fue dada por gracia. Sin embargo, el pueblo tuvo que luchar. La salvación plena en Cristo nos es dada por gracia. Sin embargo, mientras vivamos en esta tierra, pues tendremos que vestir la armadura de Dios. Pero el enemigo no te puede derrotar. El hecho que el enemigo existe y la tentación existe, y eso es una realidad, no es argumento para que tú te entregues a una vida de derrota, de mediocridad espiritual o de conformismo, que digas, pues bueno, si el enemigo es una fuerza espiritual y yo soy un pobre ser físico, entonces yo estoy perdido, entonces puedo continuar cayendo. No, no, querido, porque así como finalmente el enemigo fue expulsado de la tierra de Canaán, Cristo en el Calvario ya hizo todo lo posible para que el enemigo no tenga más poder sobre ti. Otra figura interesante. Josué llevó al pueblo de Israel al reposo, aunque en esta tierra nunca tuvo reposo completo. Cristo nos lleva a nuestro reposo, pero no es nuestro reposo en esta tierra, aunque ya en esta tierra podemos usufruir las maravillas de la salvación. Cristo nos conduce a nuestro reposo celestial cuando finalmente el pecado no se levantará por segunda vez, cuando finalmente eh, pues habrá el pecado sido destruido, no quedará ni raíz ni rama. Ahora, ¿qué tiene que ver la última parte de nuestra religión? Jesús y nosotros. Aquí entran las guerras, oh querido. Vivimos en un mundo de guerra. Es que aunque ya podemos apoderarnos de la experiencia de la salvación, ya hay mucha ventaja,
Porque el otro día alguien me preguntó y me dijo así, pero pastor, si yo soy salvo y continúo sufriendo, entonces ¿cuál es el mérito de la salvación? Porque si no acepto a Cristo, igual sigo sufriendo. Y si acepto a Cristo, igual también sigo sufriendo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de entregarle la vida a Cristo? Ah, querido, es mucha. Porque cuando tú aceptas a Cristo en esta tierra, aprendes a cuidar mejor tu salud, aprendes a perdonar. Y uno de los venenos peores del alma es el rencor, el resentimiento, la envidia. Pero cuando le entregas la vida a Cristo, todo eso desaparece de tu vida. Y aunque continúas viviendo en este mundo de pecado y el dolor y la muerte y la enfermedad existen, pues tú ya estás libre de esas cosas diminutas que perturban tu vida, que no te dejan en paz. ¿Por qué? Porque cuando le entregas la vida a Cristo, dice, justificados pues para con Dios, tenemos paz, paz. Con paz puedes dormir, con paz puedes despertarte con ganas de luchar y de trabajar. Hay mucha diferencia entre el que tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo. Ambos sufren las inclemencias de esta vida, pero el que no tiene a Cristo no tiene esperanza. El que tiene a Cristo tiene esperanza. Es por eso que aunque tengas que derramar una lágrima por algún motivo familiar, a veces es un hijo que está destruyendo su vida en las drogas, a veces el matrimonio que está tambaleando, a veces la vida financiera, la crisis, a veces una inundación, un incendio, cualquier cosa así. El dolor no es el fin, es el principio de una nueva experiencia con Cristo. Cada dolor nos hace renacer en Cristo. Atrévete a cruzar el río Jordán. Atrévete a caminar con Jesús, a enfrentar con Jesús cada día, cada lucha. No te desanimes. En resumen, terminando esta lección, la Biblia usa mucho la figura del tipo y el antitipo. ¿Qué es el tipo? La realidad pasada. ¿Qué es el antitipo? El cumplimiento. Cuando leemos los incidentes, los relatos, la biografía de personajes bíblicos, debemos ver de qué manera todo esto se cumple. Primero, en la vida de Cristo. Segundo, en la vida de la iglesia. Y tercero, en los tiempos finales, en los tiempos escatológicos. Mirando desde ese punto de vista, Josué no fue apenas un líder del pueblo de Israel. Josué fue un tipo de Cristo, el verdadero líder espiritual que no nos lleva por esta tierra física, que nos va llevando para nuestro hogar eterno con Cristo cuando Él venga. Un abrazo, querido, que Dios te bendiga ricamente. Chao.